Bienvenidos a la semana 4 del curso Formulación y Diseño de Proyectos. Soy Luis Pérez Godoy. Bien, en esta semana vamos a ver los temas relacionados al rol del director del proyecto. Bien, entonces, ¿cuál es la definición de director del proyecto que el PMBOK propone? Es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto, ¿no? Es decir, el grupo de personas que, junto con el director del proyecto, van a hacer el trabajo de desarrollar los entregables del proyecto y finalmente alcanzar los objetivos del proyecto cumpliendo el alcance dentro del plazo y satisfaciendo el presupuesto sin exceder el presupuesto del proyecto. Bien, el director del proyecto es influyente. Va a influir primero sobre su equipo de proyecto, ¿no? Su equipo de proyecto que entonces trabaja para el desarrollo de los entregables del proyecto. También va a influir sobre directores de programa que estén asociados a su proyecto o del portafolio en el cual está inserto su proyecto. Asimismo, va a tener influencia sobre los gerentes de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos gerentes que tengan personas asignadas al proyecto de este director, ¿no? Porque entonces va a tener que gestionar que se le disponga dentro de un plazo a las personas para que trabajen en el proyecto, que también tengan una disponibilidad horaria, si no es 100%, a tiempo parcial, ¿no? De otro lado, también, hablando de recursos físicos, va a gestionar para que se obtengan las máquinas, se obtengan los ambientes, se obtenga el equipamiento, y si hablamos de recursos informáticos, que se obtengan los permisos, que se obtengan las licencias, para que entonces sean asignados al proyecto y el equipo del proyecto pueda desarrollar su trabajo, el trabajo que tiene planificado, ¿no? Tenemos luego un segundo círculo de influencia del director del proyecto, ¿no? En este caso sería el patrocinador, o patrocinadores si fuera más de uno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Negociar, por ejemplo, los cambios. Si se requiere una ampliación de presupuesto o una ampliación de plazo, se negocia con el patrocinador, ¿no? Igualmente, con organismos de gobierno, en el caso de ciertos cumplimientos de ciertas normativas en el proyecto. Otros comités de dirección de la organización, incluido el comité de control de cambios, ¿no? Que entonces son los que aprueban los cambios en el proyecto. O tal vez un comité de gobernanza que esté relacionado con o que tenga influencia sobre el proyecto y que pueda proporcionar recursos al proyecto. Y el último nivel de influencia son los usuarios finales del producto del proyecto o del servicio del proyecto. Estos usuarios, ¿no?, están un poco más lejos, es decir, el control que pueda tener el director del proyecto sobre esos usuarios no es realmente grande. En realidad debe suponer la buena voluntad de los usuarios para que contribuyan con el proyecto, para que puedan brindar información, para que puedan participar en las revisiones, ¿no? Los clientes también, ¿no? Los clientes están en ese nivel, ¿no? Es decir, clientes finales, por ejemplo, del proyecto, los proveedores con los cuales el director del proyecto va a tener que también negociar seguramente los contratos, ¿no? Y los interesados en general, los interesados que pueden ser la comunidad, puede ser la prensa, pueden ser terceros que tienen algún interés en el proyecto, que pueden tal vez sentirse beneficiados o sentirse perjudicados por el proyecto. Entonces, estos son los círculos de influencia que tiene el director del proyecto, y entonces su rol tiene que ser de un buen comunicador, de una persona que tenga capacidad de influir, de una persona que tenga integridad, que tenga credibilidad, para poder entonces llegar a todos estos grupos, ¿no?, y poder influenciar. Entonces, el director del proyecto requiere crecer en competencias, ¿no? Por un lado, la competencia en dirección técnica de proyectos,
¿no? Básicamente las buenas prácticas de las áreas de conocimiento que la guía del PMBOK propone. También crecer en el conocimiento de la gestión estratégica y del negocio, es decir, conocer el negocio al cual está proveyendo los servicios de dirección de proyectos, ¿no? Conocer la visión, la misión, los valores de la organización, ¿no? Conocer cuáles son los objetivos estratégicos a los cuales el proyecto va a apuntalar, ¿no? Y también crecer, el director del proyecto también necesita crecer en liderazgo, ¿no? Porque el liderazgo es esa capacidad para motivar, para influir, para afrontar los desafíos que el director del proyecto con su equipo van a tener que afrontar para poder alcanzar los objetivos del proyecto. Este triángulo de los talentos es la propuesta que tiene PMI también para lo que es el desarrollo y la renovación de la certificación PMP, ¿no? Es decir, si vas a recertificar, ¿no?, dentro de los 3 años del ciclo de certificación que tiene el PMP, entonces debes acumular créditos o PDUs en estos 3 aspectos, ¿no? Llevando cursos en esos 3 aspectos o desarrollando conocimiento en esos 3 aspectos. Por ejemplo, lo que son habilidades técnicas de dirección de proyectos, debe centrarse en desarrollar el reconocimiento de los factores críticos de éxito del proyecto, la gestión de cronograma, la gestión de los recursos financieros, el manejo de informes financieros, el manejo de registro de incidentes, sumamente importante, porque los incidentes con los interesados deben llegar a una solución, no deben descuidarse, ¿no? Imagínense a nivel país, ¿no? Tenemos un centro en la PSM que monitorea los conflictos a nivel de país. En un proyecto, y si hablamos de un megaproyecto como los que el PMI propone que un PMP afronta, entonces estamos hablando de que los conflictos siempre debe hacerse de seguimiento hasta que se resuelvan, ¿no? Ese es el registro de incidentes. Se debe adoptar herramientas técnicas tradicionales o también ágiles, dependiendo de la naturaleza del proyecto. El director del proyecto debe planificar exhaustivamente y debe priorizar diligentemente, esto es, tomar las decisiones de qué cosa es lo importante en determinado momento y proceder a la acción, ¿no? Gestionar los elementos del proyecto, las restricciones del proyecto, ¿no? El cronograma, los costos, los recursos y los riesgos, sumamente importante, el registro de la gestión de los riesgos, porque un riesgo no bien identificado podría impactar en el proyecto y podría hacer que fracase. En cuanto a las habilidades de gestión, ¿no?, tener esa capacidad de explicar a otros aspectos fundamentales del negocio. Por ejemplo, la visión, la misión, los valores de la organización. Trabajar con el patrocinador del proyecto y con el equipo y expertos para desarrollar la estrategia más adecuada para entregar el proyecto, ¿no? Y también implementar la estrategia de manera que se maximice el valor de negocio del proyecto, ¿no? ¿Cuál es finalmente el enfoque? El enfoque es maximizar el valor del negocio. Queremos agregar valor a la organización, queremos agregar valor a los beneficiarios, queremos agregar valor a los usuarios, queremos que se logren los objetivos de negocio, que la organización alcance su visión. Y por eso es importante crecer en estas habilidades de gestión estratégica y negocio. Habilidades de liderazgo, sumamente importante, porque el liderazgo mueve a las personas, ¿no? Entonces debemos crecer en esto, ¿no? Antiguamente se decía que el líder nace, no se hace. De hecho que sí hay personas con habilidades de liderazgo innatas que rápidamente escalan, por decir, en una escala del 1 al 10 están en el 9, están en el 10, ¿no? Pero otros tal vez estamos en el 5, en el 6, pero podemos crecer, ¿no? Podemos crecer a un 7, por ejemplo, ¿no? Y siempre entonces estar entrenándonos, capacitándonos, ir madurando en este aspecto para seguir creciendo. No llegaremos al 10 tal vez, pero podemos crecer. Y así llevamos a nuestro equipo a también a ser motivado y que también crezca, ¿no? Debemos ser visionarios, es decir, ok, hay una visión, un reto que alcanzar, vender esa visión al equipo
también es ser optimista, ser positivo. No significa que no haya problemas, sino que siempre buscas cuál es el lado positivo de cada situación que se puede aprovechar, ¿no? La resiliencia, esa capacidad de recuperarse de la frustración. Es importante, ¿no? No quedarte postrado en una situación negativa, adversa en el proyecto, sino salir adelante y salir con tu equipo, motivar, ¿no? Manejar las relaciones y los conflictos, ¿no? Generar confianza con tu equipo. ¿Cómo generas confianza? Cuando cumples lo que prometes, ¿no? Eres una persona confiable. Satisfacer preocupaciones, ¿no? Conocer a tu equipo y conocer qué cosa le preocupa y cómo lo puedes motivar. Buscar consensos en decisiones importantes. Por ejemplo, la decisión de cómo abordar el trabajo del proyecto. ¿Cuál solución es la más apropiada? Entonces, con tu equipo y expertos, determinan en un consenso cómo abordar el proyecto y cuál sería el alcance. El manejo del equilibrio de metas conflictivas, ¿no? La negociación con las partes de tu equipo de proyecto, ¿no? Aplicación de habilidades de persuasión, negociación, compromiso, resolución de conflictos. Adoptar la visión de largo plazo, donde las relaciones son tan importantes como el proyecto, ¿no? Las relaciones, es decir, está bien, tenemos objetivos, tenemos que lograrlo, pero también no se trata de maltratar al equipo del proyecto, no se trata de maltratar a las personas, ¿no? Es decir, si te equivocaste, pides perdón y la idea es mantener las relaciones, las buenas relaciones con tu equipo y seguir adelante con los objetivos del proyecto. Desarrollar y promover redes personales y profesionales, muy importante, porque te conecta con otras personas y puedes intercambiar ideas también de no solamente temas técnicos, sino temas de liderazgo, temas de la gestión de las personas. Y también desarrollar y aplicar de manera continua la perspicacia política, ¿no? Y no estamos hablando de política de elecciones, ¿no? Sino estamos hablando de el reconocimiento de los poderes que se mueven al interior de la organización y que pueden influir sobre el proyecto, ¿no? Y eso te permite reconocer también que hay otros líderes, ¿no? Y seguramente ver cómo establecer algún tipo de alianzas. La comunicación, súper importante, ¿no? Dedicar tiempo suficiente a la comunicación, preparar un buen informe, redactar apropiadamente para que no haya malos entendidos. Gestionar las expectativas, ¿no? Los interesados desean ser informados, conocer esas expectativas y informarle respecto a su expectativa. Aceptar la retroalimentación, ¿no? Si te van a dar una crítica, acéptala, ¿no? Acéptala de buena manera, ¿no? No te pongas, ¿no? En una posición de que no, que te resistes, no, acéptalo porque toda retroalimentación es apropiada y tú vas a poder tomar lo mejor de ello para mejorar, ¿no? Debes también dar un aporte constructivo, ¿no? Cuando tú retroalimentas a tu equipo, ¿no? Y esto es súper importante, preguntar y escuchar, hacer las preguntas apropiadas, ¿no? Preguntas apropiadas para que salga la información de tu equipo acerca de cómo se sienten, cuál es el problema, y entonces escuchas atentamente, ¿no? Y una escucha activa también implica que haces un resumen de lo escuchado y lo repites para que te confirmen si tú entendiste, ¿no? Eso es súper importante. También un líder es colaborador, ¿no? No es que simplemente está ahí arriba y ya ustedes hagan y yo miro, ¿no? Sino también entra en la acción, ¿no? Un líder es respetuoso, cortés, amigable, bondadoso, honesto, confiable, leal y ético, ¿no? Ético, estamos hablando de una persona que tiene integridad y que tiene valores. Y esa integridad debe ser mostrada en los momentos importantes, en todo momento, ¿no? Cuando no te vean y cuando te vean eres íntegro. Y además debe ser culturalmente sensible, ¿no? Tienes interesados de diferentes culturas tal vez, ¿no? La comunidad tiene una cultura, tu equipo de proyecto tiene una cultura, tu equipo es intercultural, entonces tienes que ser sensible y respetuoso de esas diferencias culturales, ¿no? Valiente para tomar decisiones, valiente para decir no a situaciones a las que hay que decir que no, ¿no? Capaz de resolver problemas y decidido.
Y, importantísimo, dar crédito a otros cuando se lo merecen, ¿no? No es que el triunfo del proyecto es tuyo solamente, sino que tienes un equipo y debes reconocerlo. Reconocerlo siempre, ¿no? Es muy apropiado porque así tu equipo siente esa pertenencia a este equipo de proyecto y van a aceptar tu liderazgo de buen grado. Un líder también se centra en las cosas importantes, maneja bien las prioridades, ¿no? ¿Qué cosa es importante? ¿No? Las restricciones que tenemos en el proyecto, ¿no? ¿Cómo manejarlas para no transgredir esas restricciones que nos hayan impuesto, ¿no? ¿Cuál es la información importante del proyecto? Que puede estar en un mar de información, pero tú debes tener la habilidad de navegar en ese mar y extraer la información importante, ¿no? Tener una visión holística, una visión sistémica, una visión del todo, es decir, no solamente en un aspecto particular ser muy detalloso, sino también ver el todo, porque en el todo hay relaciones, hay interacciones que deberías estar atento, que pueden afectar al proyecto, ¿no? Hay factores internos y externos en esta visión holística. Hay elementos externos que pueden afectar al proyecto, elementos internos que pueden afectar al proyecto. Capaz de aplicar pensamiento crítico, ¿no? A ti mismo, ¿no? Tú eres un agente de cambio, entonces aplicas pensamiento crítico a tu equipo y a ti mismo, ¿no? Y debes ser capaz de formar y desarrollar equipos eficaces, ¿no? Entonces, tu equipo, ¿qué necesidades de crecimiento tienen y cómo se les puede formar? ¿Cómo se les puede capacitar? ¿Cómo pueden crecer? ¿Cómo puedes ir levantando a alguien que sea tu brazo derecho? Alguien que tal vez te cubra cuando tú tengas que hacer una actividad, tengas que salir en algún momento y entonces él te puede cubrir, ¿no? Aparte de eso, cuando tú desarrollas a otros líderes, te habilita a ti para que tú puedas ir a un nivel más alto, ¿no? Porque si por ahí no hay quien te cubra, entonces no te pueden ascender, ¿no? Ya, queremos un director de programa. No, pero acá este está muy ocupado. No, vamos a buscar a otro que ya tiene a quien delegar. Si tú no tienes a quien delegar, te quedas ahí, ¿no? Es importante también delegar para crecer, ¿no? Y bueno, divertirse con tu equipo, ¿no? Tener un buen humor. El buen humor es muy saludable. Y el último de los consejos de la guía del PMI, la última de las buenas prácticas, súper importante. Ser un aprendiz toda la vida. Toda la vida aprender, toda la vida estudiar, toda la vida crecer, ¿no? Para que entonces tengas mejor capacidad para crecer en tu liderazgo y crecer en el manejo de la acción y de los resultados. Entonces es importante crecer en liderazgo, ¿no? No lo olvides, es súper importante. Otro de los roles del director de proyecto es realizar la integración, ¿no? La integración, ¿no? Este es un rol importante porque son distintos elementos que entonces se gestionan en un proyecto. Primero tiene que haber la integración del proyecto con la estrategia del negocio, ¿no? Es un papel clave este del director del proyecto, porque claro, el proyecto se realiza y se justifica porque va a contribuir al negocio. Entonces hay que asegurarnos que ese alineamiento sea el adecuado, el más óptimo, ¿no? Para que entonces ese beneficio que genera tu proyecto, apuntarle al programa, apuntarle a las áreas de negocio, apuntarle al portafolio, porque el portafolio pues mide también los beneficios, ¿no? Esa es una integración del proyecto con la ejecución de la estrategia. De otro lado, también en el nivel del proyecto se integran procesos, se integran conocimientos, se integran personas del proyecto, ¿no? Guiamos al equipo del proyecto para trabajar en conjunto, para que se centren en lo realmente esencial a nivel del proyecto, ¿no? Y entonces esta integración nos permite que todo este equipo cohesionado logre los objetivos del proyecto y genere los entregables que finalmente llegarán a ser aceptados por el cliente, por el usuario, por el beneficiario, por el patrocinador. Muy bien, eso es entonces lo que teníamos para esta semana 4. Muchas gracias.